Lo que sigue a continuación, ahora sí, es propiamente el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Para ello, vamos a tener los famosos antihiperglicemiantes orales o también llamados antidiabéticos orales, los ADOs, los famosos ADOs. Los primeros del grupo van a ser los sensibilizadores a la insulina. ¿Se acuerdan que les dije que la metformina se encargaba de aumentar la sensibilidad periférica a la insulina? Pues aquí están, las biguanidas. En el grupo de las biguanidas destaca el fármaco diabético por excelencia, la metformina. Las tiazolinedionas también van a ser fármacos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Y en ellos vamos a tener como ejemplo la pioglitazona. Secretagogos de insulina. ¿Qué significa secretagogos? Significa que son fármacos que aumentan la secreción de insulina. Aquí vamos a tener las sulfonilurias y el principal representante de este grupo, la glibencamida, que va a aumentar la secreción de insulina. Terapia incretina. Terapia incretínica más bien. Recordemos que las incretinas van a ser esas hormonas liberadas por células a nivel intestinal, células endocrinas, que lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina, van a aumentar la secreción de insulina. Entonces esta terapia incretínica van a ser por los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o IDPP4, que como ejemplo tenemos a la sitagliptina, a la linagliptida, etc. Y los agonistas GLP-1, entre los cuales tenemos como ejemplo a la semaglutida y a la liraglutida. Recordemos que los agonistas GLP-1 también son excelentes para perder peso, por eso son muy buenos en la diabetes mellitus, además de reducir la glucemia. Y por último, fármacos que actúan aumentando la eliminación renal de glucosa. Ahí tenemos a los inhibidores del SGLT2, como ejemplo la empaglifosina, la dapaglifosina, etc. Entonces, ahora vamos a revisar fármaco por fármaco, viendo sus efectos adversos, viendo su dosis y viendo cuánto contribuye a reducir a la hemoglobina glicosilada, que es otra forma de, manifestar la funcionalidad de ese fármaco. ¿Qué tan funcional es? ¿Qué tan útil es? ¿Ok? Entonces, comenzamos con el antidiabético por excelencia, la metformina. ¿Cómo hace su mecanismo de acción? Mejora la sensibilidad periférica a la insulina. La dosis que se usa suele ser de 500 a 2000 miligramos, pero raramente se ven beneficios por encima de 1000, por lo tanto la dosis máxima suele ser 1000 miligramos. La reducción de la hemoglobina glicosilada que se consigue con la metformina es muy buena. Hay una reducción de hasta 1,5% de la hemoglobina glicosilada, entonces es bastante bueno este fármaco antidiabético. Los efectos adversos van a ser gastrointestinales. Estamos hablando de diarreas, vómitos, mareos, náuseas y déficit de vitamina B12 que nos puede provocar una anemia macrocítica. ¿Ok? Importante eso. Efectos gastrointestinales y déficit de vitamina B12. Luego tenemos a los inhibidores del SGLT2. Los inhibidores del SGLT2 van a inhibir la reabsorción tubular de glucosa por los canales SGLT2. Ese es su mecanismo de acción. Inhiben la reabsorción tubular de glucosa. ¿Cuáles vamos a tener en este ejemplo? Vamos a tener a la empaglifosina. Básicamente vamos a tener a la empaglifosina de 10 a 20 miligramos. Vamos a tener a la dapaglifosina de 10 miligramos y a la canaglifosina de 100 miligramos. Estos tres van a ser inhibidores del SGLT2 que consiguen una reducción de la hemoglobina glicosilada hasta de 1%. Digamos que son un poquito menos efectivos que la metformina, pero vamos a ver que son muy útiles para cierto grupo de pacientes más adelante. Sobre todo para pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con insuficiencia cardíaca, los SGLT2 son excelentes. Reducción entonces de 1% y efectos adversos por el uso de SGLT2. Vamos a tener las infecciones de vías urinarias. ¿Por qué suceden las ITU en pacientes que están tomando empaglifosina? Pues porque estos medicamentos hemos dicho que inhiben la reabsorción tubular de glucosa. Si la glucosa no se está reabsorbiendo a nivel tubular, significa que hay glucosa eliminándose en la orina, la famosa glucosuria. Si tenemos glucosuria, esa glucosa va a servir de alimento para las bacterias que pueden llegar a proliferar en la uretra y producirnos una ITU.
Entonces, por esa eliminación de la glucosa es que se puede favorecer una infección de vías urinarias en el paciente que toma inhibidores del SGLT2. Además de eso, puede llegar a producirnos una cetoacidosis euglicémica. ¿Ok? Esos son los efectos adversos. Agonistas GLP-1. Aún así, estos fármacos son bastante seguros a pesar de sus efectos adversos. Ahora sí, los agonistas GLP-1. Estos se encargan de funcionar aumentando o potenciando el efecto incretina. Básicamente hacen que hayan más incretinas en sangre. O sea, el agonista GLP-1 al final es lo mismo que una incretina. Es una incretina, es un análogo de incretina que hace el efecto de las incretinas. ¿Cuál es ese efecto? Favorece la secreción de insulina, reduce la secreción de glucagón y reduce el vaciamiento gástrico post-ingesta, aumentando así la saciedad. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estos ejemplos? Pues tenemos la lira, la semaglutida, la principal de todas, la semaglutida en 0,5 miligramos. Tenemos la dulaglutida de 1,5 miligramos y la liraglutida de 1,8 miligramos. Cualquiera de las tres que uses, vas a conseguir una reducción de la hemoglobina glicosilada entre 1 a 1,5%. Este es igual de efectivo que la metformina. Y tiene los efectos adversos gastrointestinales clásicos como náuseas, emesis, diarrea. En algunos casos se dice que puede provocar también pancreatitis, pero eso es muy raro. Por lo general son medicamentos muy seguros. ¿Qué otros tenemos por acá? Los inhibidores del DPP4, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Cómo funcionan? Pues se encargan de inhibir a la DPP4 y esta DPP4 era la que degradaba las incretinas. Entonces, como ya no voy a estar degradando incretinas, van a aumentar la semivida de las incretinas en sangre. ¿Cuáles son los dos ejemplos de estos fármacos? Tenemos la linagliptina y la saxagliptina. ¿Ok? Lina y saxagliptina, ambas de 5 miligramos, y ambas consiguen una reducción de la hemoglobina glicosilada de hasta 1%, por lo tanto son bastante efectivos estos fármacos. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Que puede precipitarnos una infección respiratoria de vía respiratoria alta, pero por lo general son bastante seguros los inhibidores del DPP4. Ahora vamos a ver a las sulfonilurias. Las sulfonilurias, recordemos el principal representante de este grupo, la glibencamida. Estos lo que hacen es estimular la secreción de insulina, independiente de la glucemia. Eso me provoca que estos fármacos puedan causarnos hipoglucemia. Y de hecho, ese es su principal efecto adverso, que tienen un riesgo grave de hipoglucemia y por eso ya casi no se usan tanto en la práctica clínica. ¿Cómo consiguen estimular esa secreción de insulina? Pues inhiben los canales de potasio dependientes de ATP. De esa forma, el potasio se acumula dentro de la célula, se provoca la despolarización, se estimulan canales de calcio y el calcio hace que las vesículas de insulina salgan por exocitosis. ¿Cuáles son los dos fármacos de este grupo? Pues tenemos la glibencamida y la glimepirida. La glibencamina de 2,5 a 20 miligramos y la glimepirida de 40 a 80 miligramos. ¿Ok? Recordemos su riesgo de hipoglicemia de estas sulfonilurias. Importante recordar eso. Luego tenemos a las tiazolinedionas. Las tiazolinedionas mejoran la sensibilidad periférica a la insulina, igual que la metformina, tienen un efecto similar. Estas van a hacer la dioglitazona y la rosiglitazona. La dioglitazona de 45 miligramos y la rosiglitazona de 4 miligramos. Ambas consiguen una reducción de la hemoglobina glicosilada hasta de 1,5%. O sea, son igual de efectivas que la metformina, pero no se usan mucho porque son inseguras en términos cardiovasculares, aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo de edemas periféricos, y aumentan el riesgo de osteoporosis y por lo tanto de fracturas. Esos efectos adversos hacen que este sea quizás junto con la glibencamida o con las sulfonilurias de los fármacos menos seguros de esta lista. ¿Ok? Las tiazolinedionas y las sulfonilurias, a pesar de ser opciones baratas, son los menos seguros. Y entonces continuamos con las indicaciones del manejo. Cuando la hemoglobina glicosilada está por debajo de 8,5,
10%, le voy a dar solo un antidiabético oral a ese paciente. Pero cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 8,5%, entonces voy a darle a mi paciente terapia dual, o sea, con 2 antidiabéticos. Cuando la glicemia está mayor a 300 miligramos por decilitro o la hemoglobina glicada está mayor a 10%, en cualquiera de las dos situaciones voy a iniciarle a ese paciente insulinoterapia con un esquema basal bolo. No se retiran los diabéticos orales cuando se inicia insulinoterapia, factor importante a recordar. Entonces, tenemos el diagnóstico de mi paciente con diabetes mellitus tipo 2. Vamos a iniciar la metformina en este paciente. La iniciamos, metformina inmediatamente, es el antidiabético que se tiene que dar sí o sí. Y además voy a valorar si ese paciente tiene un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o tiene simplemente un riesgo cardiovascular aumentado. Si son cualquiera de estos dos, un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o un aumento del riesgo cardiovascular, voy a considerar darle a mi paciente agonistas del GLP-1, ¿ok? O también puedo darle inhibidores del SGLT2, pero sobre todo se prefieren los agonistas GLP-1 en estas situaciones. Si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, sí o sí debo darle inhibidores del SGLT2, que son muy buenos para tratar la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Independiente de la hemoglobina glicosilada, aquí no va a importar si mi paciente tiene 8 de hemoglobina glicosilada o si tiene 7, no importa. Si él tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o mayor riesgo cardiovascular, voy a dar agonistas GLP-1. Y si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, voy a dar inhibidores del SGLT2, ¿ok? Si no tiene estas condiciones, pues le voy a dar solo metformina y voy a hacer un control con la hemoglobina glicada cada 3 meses. Si resulta que la hemoglobina glicada en ese punto se encuentra mayor a 8,5 o no está en la meta, voy a iniciar la terapia dual. Agrego un segundo antidiabético oral. ¿Cuál es el fármaco que voy a escoger? Pues va a depender de estas variables que estamos viendo acá. O sea, además de depender de si el paciente tiene o no tiene estas condiciones. Si tengo miedo a hipoglucemia, porque es un paciente añoso que tiene más de 75 años, si tengo miedo a hipoglucemia, voy a evitar usar sulfonilurias, o sea, nada de glibencamida. Si mi paciente es obeso, tiene obesidad grado 2, necesita perder peso, para optimizar la pérdida de peso voy a usar agonistas GLP-1, voy a preferirlos. Si hablamos de problemas de costo, pues entonces los más baratos van a ser las sulfonilurias, o sea la glibencamida, pese a su riesgo de hipoglucemia, y las tiazolinedionas, como la pioglitazona, pese a su riesgo de insuficiencia cardíaca y osteoporosis, que son los más riesgosos, pero también son los más baratos. Así que si hay problemas de costo, pues hay que ir por esos dos medicamentos. El orden de preferencia, así en términos de hemoglobina glicada y de beneficios generales, cardiovasculares, renales, para el paciente, en primer lugar va a estar siempre la metformina, es el antidiabético por excelencia. En segundo lugar tenemos los inhibidores del SGLT2 y los análogos GLP-1, cualquiera de los dos. Los análogos GLP-1 van a ser buenísimos reduciendo la enfermedad cardiovascular, los eventos adversos cardiovasculares mayores. Se tiene evidencia que reducen los eventos cardiovasculares mayores. Los ICGLT2 van a ser excelentes disminuyendo el desenlace de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, como ya lo hemos mencionado, aunque también aportan en reducir esa enfermedad arterial, eventos cardiovasculares mayores, también funcionan en este punto, ¿no? Pero sobre todo va a ser bueno para pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Los inhibidores de la DPP4 van a ser el tercero en orden de prioridad. Y en último, los menos queridos, porque son los más riesgosos, vamos a tener a las sulfonilurias, como la glibencamida, y las tiazolinedionas, como la pioglitazona. ¿Ok? ¿Cuál va a ser entonces mi manejo intrahospitalario? Antes de entrar en eso, ya hemos visto básicamente cómo se hace todo el manejo farmacológico con antidiabéticos orales al paciente
con diabetes mellitus tipo 2. Ahora nos toca revisar cómo es la insulinoterapia. ¿Cuándo se inicia insulina? Ya hemos dicho, cuando la hemoglobina glicada está mayor a 10% o cuando la glicemia del paciente está mayor a 300. En cualquiera de estos dos casos voy a iniciar insulina. O cuando mi paciente tenga manejo con 2 o 3 antidiabéticos orales sin control, también hay que considerar inyectable. En este punto uno tiene que preguntarse, ¿mi paciente ya usa análogos de GLP-1? Si mi paciente sí usa análogos de GLP-1, entonces voy a considerar, si ya los usa, voy a ir directo con la insulina. Si no los usa, voy a considerar darle a este paciente análogos GLP-1 que tienen un efecto muy bueno sobre la hemoglobina glicada. Entonces, luego de revisar este algoritmo, ya podemos entender de lleno el uso de las insulinas. ¿Cuáles van a ser las insulinas? Pues vamos a tener primero que nada las insulinas ultra rápidas, la Lispro, Aspart y la glulicina, que inician su inicio de acción está entre los 5 a 15 minutos, o sea, comienzan a actuar súper rápido estas insulinas ultra rápidas. También vamos a tener las insulinas rápidas, que en este grupo vamos a tener principalmente a la insulina regular. La insulina regular comienza a actuar alrededor de los 30 minutos, igualmente es rápida. No es ultra rápida, pero es rápida. Y las insulinas ultra rápidas y rápidas, ambas, cualquiera de las dos, se van a usar para los bolos preprandiales en los picos hiperglicémicos. ¿Qué es un bolo preprandial? Preprandial significa antes de comer. Eso significa preprandial. Antes de comer, mi paciente que ya tiene déficit de insulina o tiene una hiperglicemia muy exacerbada, va a administrarse insulina rápida o ultra rápida en esos bolos preprandiales. ¿Para qué? Para que lo que él coma se pueda asimilar por el cuerpo, para que esa glucosa pueda entrar a las células y de esa manera la glicemia se mantenga estable. Pero por otro lado, vamos a tener otras insulinas como la glargina, la detemir, la NPL o la degludec, que van a ser las insulinas de acción prolongada. Estas, me faltó mencionar también las insulinas de acción intermedias, como la NPH, que va a comenzar a actuar, fíjense, las insulinas de acción intermedia, la NPH, apenas comienza a actuar a eso de las 2 horas, o sea, demora más tiempo en actuar, pero su efecto de acción se mantiene mucho más tiempo que las insulinas rápidas y ultra rápidas, se mantiene actuando hasta 18 a 28 horas. Por otro lado, la glargina, detemir, NPL y degludec también van a mantenerse, fíjense, comienzan a actuar más o menos todas a las 2 horas. Todas comienzan a actuar a las 2 horas. Y todas duran entre 20 y 24 horas. 15 horas la menor. Algunas hasta dura 40 horas. O sea, duran más tiempo. Pero comienzan a hacer su efecto más lento. Es por eso que se van a preferir estas insulinas de acción intermedia o de acción prolongada para lo que viene a ser las insulinas basales. ¿Qué es una insulina basal? Es una insulina que la administras al paciente con el objetivo de mantener su insulina estable, o más bien mantener la glicemia estable a lo largo del día. Estas se suelen dar en la mañana o en la noche, en cualquiera de las dos situaciones, en la mañana o en la tarde, se suele dar las insulinas basales todos los días, una dosis por día, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a entender cómo se hace ese manejo de la insulinoterapia. Pues lo que vamos a tener es que darle al paciente una dosis de entre 0,1 a 0,2 unidades internacionales por kilo por día. O sea, hay que calcular cuánto, y esa dosis hay que darle en un día. Las metas que voy a tener con mi paciente en la insulinoterapia es de la glicemia preprandial, que es la glicemia, el paciente se mide la glicemia antes de comer, tiene que estar menor a 140. Ahí se considera que está en metas. La glicemia postprandial, o sea, después de comer, se considera que el paciente se haga una glucometría y esa glicemia debe estar por debajo de 180. Por debajo de 140 preprandial, por debajo de 180 postprandial. Estas son las metas en la insulinoterapia. Si tengo 3 días sin lograr metas, mi paciente está, yo qué sé, por ejemplo con 190 o está con 150, entonces le voy a aumentar 2 unidades de insulina. Sigue otros 3 días sin lograr metas,
pues aumento otras 2 unidades internacionales de insulina. Luego hay que hacerle a este paciente revisión en cada 3 meses. ¿Cómo lo voy a hacer esa revisión? Nuevamente con la hemoglobina glicada. Si no cumple metas, mi paciente no cumple metas, entonces tengo que considerar agregarle un agonista GLP-1 o agregarle un bolo preprandial de insulina. En el mayor pico glicémico específico hay que agregarle ese bolo preprandial, que va a estar compuesto por 4 unidades internacionales o por 10% de la dosis basal. Eso es lo que hay que incluir en ese bolo preprandial. O 4 unidades o 10% de la dosis basal. Y hay que exigir el monitoreo continuo de este paciente con el objetivo de disminuir la glicemia postprandial, ¿ok? Por lo tanto hay que estar monitoreando constantemente al paciente para reducirle esa glicemia postprandial. Si la glicemia postprandial está mayor a 180, ya hemos dicho, eso está fuera de metas. Ahí hay que aumentar de 1 a 2 unidades internacionales o 10 a 15% del bolo basal 2 veces por semana, ¿ok? 2 veces por semana hay que agregarle esta cantidad extra para regular la insulina basal o más sobre todo la glicemia basal. Si todas las glucometrías están fuera de meta, o sea, no es solo que la glicemia postprandial esté fuera de meta, sino que en general todas las glucometrías están fuera de meta, entonces aumento 2 unidades internacionales a ese paciente. Si en los 3 meses sigue fuera de metas, aumento otras 2 unidades internacionales. Y si en los otros 3 meses, aumento otras 2 unidades internacionales. Entonces, básicamente, comenzamos aumentando de a 2 unidades internacionales. Si no logramos metas inicialmente, cada 3 días. Luego se hace la revisión cada 3 meses con hemoglobina glicada, en donde si no está en metas, considero o la hemoglobina o los agonistas GLP-1 o agregarlos o agregar un bolo preprandial en el mayor pico glicémico del paciente de 4 unidades o de 10% de la dosis basal. Luego hay que conseguir monitoreando a mi paciente y si tiene una glucemia postprandial de mayor a 180, voy a titular, o sea, aumentar la insulina de 1 a 2 unidades internacionales cada 2 veces por semana. Si todas las glucometrías están fuera de meta, entonces aumento 2 unidades internacionales a la insulina basal y así sucesivamente. Si en 3 meses sigue fuera de metas, agrego otras 2 unidades internacionales y si en otros 3 meses sigue fuera de metas, pues otras 2 unidades internacionales. Si la glucemia plasmática en ayuna de mi paciente, y ahora sí ya estaríamos hablando, ya hemos acabado con lo referente a la insulinoterapia, ahora vamos a comenzar con algo similar, que es el manejo intrahospitalario de mi paciente con diabetes mellitus. Hay 4 reglas que se deben seguir con estos pacientes. La primera de todas es que se van a suspender los antidiabéticos orales. La segunda es que se va a iniciar manejo insulínico a pacientes con glicemia plasmática en ayunas mayor a 180 de forma sostenida. ¿Cómo yo corroboro que sea de forma sostenida? Que le haga pues 2 tomas separadas. Si en las 2 tomas mi paciente tiene más de 180 miligramos por decilitro, entonces considero manejo insulínico. Regla número 3. Hay que individualizar la dosis y esquema de insulina que le vamos a dar a ese paciente. Y regla número 4. A todos los pacientes cada 3 meses tomarles la hemoglobina glicada. Entonces tengo mi paciente que tiene más de 180 miligramos por decilitro en una glicemia plasmática en ayunas. Me pregunto, ¿mi paciente tolera la vía oral? Si mi paciente tolera la vía oral, entonces voy a considerarle un esquema basal bolo, que es básicamente una dosis de insulina basal más una dosis preprandiales de insulina, o sea, antes de comer. Y si mi paciente no tolera la vía oral, entonces le voy a dar un esquema basal plus, que es básicamente la dosis basal de insulina diaria, pero sin los bolos preprandiales. ¿Cómo voy a hacer esta dosificación de mi paciente en un manejo intrahospitalario? Pues aquí se debe usar una cantidad de insulina de 0,5 unidades internacionales por kilo o 0,25 en caso de que mi paciente tenga riesgo de hipoglicemia. ¿Cuándo hay riesgo de hipoglicemia?
principalmente en pacientes que sean mayores a 70 años o que tengan una creatinina mayor a 2. En ellos hay riesgo de hipoglicemia, así que prefiero 0,25 antes que 0,5. ¿Cómo se daría este esquema basal bolo? Digamos que mi paciente pesa 60 kilos. Hemos dicho que la insulina se debe calcular de 0,5 unidades internacionales por kilo. Entonces, de estos 60 serían 30 unidades internacionales que hay que darle a este paciente. ¿Por qué? Porque 60 por 0,5, entonces es igual a 30. Entonces, 30 unidades internacionales es lo que le tengo que dar a mi paciente. Esas 30 unidades internacionales las voy a dividir en dos. Una división primero para la insulina basal y la otra división para los bolos preprandiales. 15 unidades internacionales como insulina basal y 15 unidades internacionales para los bolos preprandiales, que se van a dividir en 3, en desayuno, almuerzo y cena. 5, 5 y 5. En el desayuno, antes de comer, le voy a dar 5. En el almuerzo, antes de comer, le voy a dar 5. Y en la cena, antes de comer, le voy a dar 5. Y así se manejan los bolos preprandiales de insulina. Hay que tomar en cuenta los esquemas correctivos y los ajustes del esquema que estamos dando a este paciente. En cuanto a los esquemas correctivos, hay que considerar dosis adicionales de insulina ultra rápida cuando sea necesario a darle a este paciente, sobre todo en los bolos preprandiales. Otro detalle, que la insulina que se usa para los bolos preprandiales es la insulina rápida o la insulina ultra rápida, mientras que la insulina basal suele ser la intermedia o la prolongada, ¿ok? Entonces lo primero es considerar dosis adicionales de insulina ultra rápida si es necesario en los bolos preprandiales. Todo esto obviamente según la glucometría preprandial y conforme al protocolo institucional del hospital en el que estemos ejerciendo. Mientras que el ajuste de esquema se tiene que hacer cada 24 a 48 horas. La basal va a ser según las glucometrías alteradas. Generalmente se toma de referencia pues todas las glucometrías, no solo una, sino todas. Y los bolos van a ser según las glucometrías preprandiales y a las 11 p.m. Generalmente hay que hacerle una glucometría a las 3 a.m., una a las 11 p.m. y las 3 glucometrías antes de las comidas. Antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena hay que hacerle una glucometría a mi paciente. Si yo veo que en este punto, en la cena, en la glicemia preprandial, yo hago la glucometría y veo que mi paciente, antes de darle insulina, mi paciente tiene una glicemia plasmática aumentada, entonces debo considerar que hay que ajustar la dosis de la insulina de la comida anterior, que vino a ser el almuerzo, ¿ok? Entonces ajusto la dosis del almuerzo. Sin embargo, si las 3 glicemias están alteradas, la del desayuno, la del almuerzo, la de la cena, si todas están alteradas, entonces ajusto la dosis de la insulina basal, aumentando de un 10 a 20% esa insulina basal. Que el problema ahí ya no sería preprandial, sino que sería la insulina basal. Ahora sí, importante, al egreso de mi paciente, en base a la hemoglobina glicada, voy a tener las indicaciones para ese paciente. Si mi paciente tiene una hemoglobina glicada súper buena en meta, menor a 7%, le voy a mantener el mismo manejo previo al ingreso. Si mi paciente está con una hemoglobina glicada de 7 a 8%, ya un poco elevada, voy a considerar darle a antidiabéticos orales más agonista GLP-1 o antidiabéticos orales más un bolo de insulina basal. Si mi paciente está en 8 a 10%, o sea ya considerablemente elevada la glicada, voy a darle antidiabéticos orales más insulina basal o GLP-1, o puedo dar combinaciones análogas que vengan ya incluida con la insulina más el GLP-1. Por ejemplo, una dosis basal que ya venga incluida con el GLP-1. Y si mi paciente está con más de 10% de la hemoglobina glicada, voy a darle un esquema basal bolo a este paciente. Eso fue todo en esta ocasión. Hicimos una revisión completa de la diabetes mellitus. Si te gustó el video, dale like, coméntame de qué otro tema quieres que hable en una siguiente clase y no te olvides de seguirme tanto en TikTok como en YouTube con el mismo nombre, El Rincón del Interno en YouTube. Ahí están todos los videos que subo a TikTok, están en YouTube completos. Así que nada, nos vemos en la próxima.